Saludos mis queridos. Lección número 8 del curso avanzado La Fe de Jesús. Privilegios y deberes del miembro de la iglesia. Es un gran privilegio ser parte de la iglesia de Jesús. Pero también la Biblia nos dice que tenemos privilegios y deberes. Como hijos de Dios, como miembros de la familia del equipo campeón de Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que entender es lo que dice 1 San Juan capítulo número 3, versículo 1 al 3, para que podamos hacer la introducción. La Biblia dice, mira, observa cuál es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que ¿de quién es el hijo? ¿De quién es hijo el miembro de la iglesia? La Biblia dice que es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios tenemos una herencia. Gálatas capítulo 4. Y el versículo número 5, 6 y 7. ¿Qué herencia entonces tenemos como hijos de Dios? Mirad, dice la palabra de Dios, que hemos sido redimidos cuando estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay tres elementos en este versículo. Número 1, éramos esclavos del diablo, del pecado. Estábamos esclavizados bajo las sombras del enemigo. Pero llegó la luz es Cristo. El poder de Cristo nos liberó de las cadenas del pecado. Ahora hemos sido lavados por medio del bautismo en su bendita sangre. Ahora hemos recibido la herencia de hijos de Dios. Estábamos bajo la ley. En ese sentido, Pablo dice que la ley nos condenaba porque habíamos violado la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la ley no nos puede salvar. La ley nos condena. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, asumió la condenación de la ley. Por eso Jesús muere en la cruz del Calvario, porque Jesús satisface la demanda de la ley en la cruz y paga por nosotros. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Entonces ahora el Padre nos recibe a nosotros como que si nunca hemos pecado. La sangre de Cristo no solamente nos ha limpiado, sino que también nos dio el acceso a que Dios perdone nuestras iniquidades y nos haya lavado en la sangre de Cristo por medio del bautismo de las aguas. En ese sentido el apóstol Pablo dice, ahora ya nosotros no estamos bajo la condenación de la ley. No está diciendo el apóstol Pablo que no vamos a obedecer la ley, sino que la ley no nos puede salvar. Pero también el apóstol Pablo dice que la ley es un ayo, es un maestro que nos lleva a Jesús. No te puede salvar, pero dice, te llevo a aquel que sí te puede salvar. Así que Jesús vivió en este mundo y cumplió la ley de Dios perfecta, la ley de amor. Pero ahora cuando Dios nos salva y Dios nos perdona y somos miembros de su iglesia, somos hijos de Dios, entonces ahora nosotros tenemos el gran privilegio de aceptar la herencia. Y la herencia es la vida eterna que Dios en Cristo nos ha prometido y nos ha dado gracias al poder del Evangelio. Así que eres hijo de Dios, pero tienes una herencia. Ya no tienes la herencia que te había dado Adán, el primero, el que falló, la herencia de la muerte. Ahora tienes la herencia que te dio el segundo Adán, Jesucristo, hijo de Dios, hijo de hombre, la herencia de la vida eterna. Así que qué lindo es el Evangelio, qué poderoso es el Evangelio, que ahora podemos nosotros mirar la ley de Dios y verla no como una carga, sino como la ley de amor que nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Entonces, mis queridos hermanos, por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo número 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, cuanto más, dedicarnos a las buenas obras y asistir a la casa de Dios. Hebreos 10, 25. Entonces tenemos el deber de asistir a la casa de Dios. También tenemos el deber de tener la palabra de Dios, meditarla, leerla y compartirla. Deuteronomio 17, 19 nos dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo número 17 y el versículo número 19 dice, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlo por obra. Grandes privilegios. ¿Qué más tenemos? Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino de Dios por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de este mundo. Fíjate, somos hijos de Dios, hemos recibido la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos ahora asistir a la casa de Dios, no dejar de congregarnos. Tenemos el privilegio de compartir el evangelio, de leer la palabra, de meditar la palabra, pero de compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas, predicar el evangelio para la venida del Señor. ¿Qué más tenemos? Bueno, dice el libro de Hebreos capítulo 10 y el verso 23, dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces también tenemos el privilegio de mantenernos firmes en la gracia de Jesús, porque Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Todas las promesas de Dios son verdaderas. ¿Qué más tenemos? Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo número 13 y versículo número 14, dice así, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces tenemos el gran privilegio de sazonar este mundo con el evangelio de Jesús y de alumbrar este mundo con la palabra de Dios y el evangelio de Cristo Jesús. Esos son deberes que nosotros tenemos, privilegios que nosotros tenemos. ¿Qué más tenemos? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y versículo 13 dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 12 y versículo número 13. Dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y por causa de su obra tened paz entre vosotros. También la Biblia nos aconseja que nosotros debemos de orar por nuestros pastores y reconocer que a pesar de que son pecadores, siervos o siervas de Dios, reconocer al liderazgo de la iglesia, entender que son guiados por Dios y son siervos de Dios y que merecen nuestra consideración y que debemos orar por ellos. A mayor responsabilidad Dios demanda más, por lo tanto debemos orar por nuestros líderes porque son seres humanos, pero Dios siempre ha usado sus mensajeros para que nos guíen y tenemos que orar y reconocer el liderazgo de nuestros dirigentes. ¿Qué más tenemos que hacer? La palabra de Dios nos dice que debemos devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece. Dios es dueño del diezmo. El diezmo se usa para la predicación del evangelio. Y cuando no devolvemos el diezmo a Dios, ni le devolvemos las ofrendas a Dios, estamos robando. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Malaquías capítulo número 3. Dice así la palabra de Dios. Versículo número 10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, mis queridos hermanos, ese es un deber y un privilegio que nosotros tenemos de devolverle a Dios lo que es de Dios.
debemos de dárselo porque Dios lo exige, Dios lo demanda y Dios usa el diezmo para la predicación del Evangelio. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice Colosenses 3, 13 al 15, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15 dice la palabra de Dios así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, la palabra de Dios nos dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos los unos a los otros. Deberes que tenemos, privilegios que tenemos a ser miembros de la iglesia. ¿Y qué más tenemos? Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 21. Primera de Juan capítulo 4, versículo número 20, versículo 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Tú lo demuestras cuando tú no tienes dioses ajenos. Yo lo demuestro cuando yo amo a Dios por encima de todas las cosas, cuando yo entonces tomo la decisión de no tener imágenes de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni arrodillarme, ni hincarme, ni pedirle nada, ninguna imagen ni a nadie, sino solamente arrodillarme y pedirle a mi Dios. Yo amo a Dios cuando yo respeto el nombre de Dios y no lo tomo en vano. Pero también yo amo a Dios cuando yo guardo y respeto el día sábado, el día que Dios santificó, lo bendijo y lo reposó. Eso Dios pide de nosotros. Pero también Dios dice que debemos amar al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. De esa manera, la palabra de Dios nos dice a nosotros: mira, si tú amas a Dios y amas al prójimo, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en ti para honra y gloria de su nombre. Mis queridos hermanos, deseo que Dios te ayude para que seas un miembro de la iglesia contento, alegre, en la paz de Jesucristo, en el equipo campeón, y que permanezca firme y fiel hasta la venida del Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios te siga usando y que todos estos deberes que tenemos, el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de tener la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús, que podamos asistir a la iglesia, que podamos leer la palabra de Dios, que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos mantenernos firmes en la palabra de Dios, que podemos amarnos los unos a los otros, que devolvemos a Dios lo que a Dios le pertenece, que nos soportemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Entonces, mi querido hermano, Dios te seguirá usando con poder. Que el Señor te bendiga grandemente y te siga usando para honor y gloria de su nombre.